Hola, les habla el doctor Matías Castillo y vamos a ver ahora el tema de manejo de vía aérea. Esto es para el módulo de urgencia de la carrera de medicina de la Universidad de Antofagasta. Como conceptos claves, el manejo básico de la vía aérea es fundamental. Es mucho más importante saber manejar una vía aérea de forma básica a intubar, por ejemplo. Es importante el manejo de la vía aérea para permitir un buen intercambio gaseoso y la perfusión cerebral. Tener claro a quién vamos a intubar, debemos saber realizar una preoxigenación adecuada, siempre tener un plan B, C y D en caso de que nuestra primera aproximación en un manejo ya avanzado haya fallado, premedicar en situaciones correctas cuando vamos a intubar un paciente. En cuanto a la laringoscopía, saber maximizar una vista laringea. Vamos a ver algunos conceptos breves sobre esto, porque esto requiere más práctica que teoría, ¿cierto? Y finalmente, pero no menos importante, y de hecho, en mi opinión, lo más importante al momento de manejar una vía aérea avanzada, es prevenir y tratar la hipotensión. Antes de hablar de manejo de vía aérea, es importante tener claro algunos conceptos sobre la vía aérea. Eh, Cuando manejamos vía aérea, nosotros tenemos que preocuparnos de dos principales ejes que son los pilares fundamentales del mantenimiento de una buena vía aérea en una persona, ¿ya? En una persona sana, que es la permeabilidad y la protección de la vía aérea, ¿ya? Todas las personas tienen que ser capaces de tener una vía aérea permeable para permitir un buen paso de aire y poder generar un buen intercambio gaseoso a nivel pulmonar, pero también tiene que ser capaz de proteger su vía aérea a través de reflejos de la vía aérea, como pueden ser las arcadas, la tos, la capacidad también de manejar secreciones, sus propias secreciones, el exceso de saliva, cosas simples como esa, ¿ya? Cuando una persona pierde su capacidad de mantener una vía aérea permeable, o hay una obstrucción en la vía aérea que no permite su permeabilidad, o no es capaz de proteger su vía aérea, automáticamente hay un aumento en la morbilidad y la mortalidad de este paciente. Para poder nosotros como reanimadores o como médicos evaluar la capacidad de protección de la vía aérea del paciente, existen algunos predictores de falla de vía aérea que nosotros tenemos que considerar para tomar la decisión de intubar a un paciente. Y el primer mito que vamos a descartar en este caso es el tema del reflejo nauseoso. Por muchos años se ocupó el reflejo nauseoso como un criterio para evaluar la permeabilidad de vía aérea, pero se ha visto en estudios que este reflejo puede estar ausente en un 12 hasta un 25% de las personas sanas, ¿ya? Por ende, no nos sirve para evaluar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué cosas sí nos sirven para evaluar la vía aérea? El estado de conciencia del paciente, la capacidad de emitir lenguaje, como ya dijimos, la capacidad de manejar secreciones, ¿ya? Si vemos un paciente, por ejemplo, con cialorrea, o que está con muchas secreciones en la orofaringe y no tose, no las elimina, ese paciente probablemente no está protegiendo su vía aérea. Y también la capacidad de deglución, que es algo que es difícil de evaluarlo en el momento de la emergencia, pero podemos tomarlo en cuenta con los antecedentes del paciente. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una ACV reciente o un paciente que tiene un tumor cerebral o que tiene alguna patología aguda del sistema nervioso central. Ese paciente puede tener trastornos de la deglución. Vamos a revisar ahora el primer caso clínico de esta clase. Nuestro caso uno, usted se encuentra en un paradero de buses a las afueras de un centro comercial cuando ve que una persona colapsa súbitamente al suelo. La escena es segura y un guardia de seguridad de este centro comercial lo asiste. Al evaluarlo, usted verifica que el paciente no responde, no respira, pero sí tiene pulso.
Al momento de manejar una vía aérea, lo primero que tenemos que hacer es abrir la vía aérea, ¿ya? Y para eso existe la llamada triple maniobra, como salen las imágenes, colocar al paciente en posición de olfateo, que es una posición, como se ve en la imagen, que permite mantener la cara lo más paralela al cielo posible, ¿ya? Recuerden ese concepto, cara paralela al cielo, ¿ya? Eh, Podemos traccionar la mandíbula, ya sea empujando sus ángulos mandibulares hacia adelante, hacia ventral, o tomar la punta de la mandíbula con nuestro dedo y traccionarlo hacia arriba para que se abra la boca, ¿ya? Entonces esa es la triple maniobra. Posición de olfateo, tracción mandibular y apertura bucal. Siempre y cuando no haya sospechas de trauma cervical, ¿cierto? Luego vamos a posicionar al paciente, ¿ya? Como podemos ver en la imagen, existen tres ejes principales en la vía aérea del ser humano, ¿ya? Una es la cavidad oral, otro es el eje laringio y otro es el eje faringio, ¿ya? Aparecen con las letras O, L y F respectivamente. Cuando tenemos una persona en posición neutra, podemos ver que estos ejes no se alinean, no hay una relación entre estos tres ejes, lo que impide un paso adecuado de aire en una persona que, por ejemplo, está comprometida a conciencia, como en nuestro caso que estamos revisando. Por lo tanto, es importante eh, posicionar al paciente adecuadamente para lograr esta alineación de los tres ejes, ¿ya? ¿Y cómo se alinean? Manteniendo de manera perpendicular el eje, perdón, primero alineando el eje laringio con el faringio y generando un ángulo recto perfecto con la cavidad oral. Esto permite un buen paso de aire hacia los pulmones. Y la posición más recomendada para toda persona adulta, la verdad, pero con principal énfasis en el obeso mórbido, es la posición en rampa. Esto la logramos angulando el cuerpo en 30 grados, ¿cierto? Elevando el torso en 30 grados, elevando la cabeza al nivel del torso de manera de alinear el conducto auditivo externo con el esternón, ¿ya? Y siempre manteniendo esta posición cara paralela al cielo, ¿ya? Entonces, como mnemotecnia, recuerden, oreja al esternón, cara paralela al cielo. Oreja al esternón, cara paralela al cielo, ¿ya? Posición en rampa. Luego vamos a examinar y permeabilizar la vía aérea. Al examinar la vía aérea, lo primero que tenemos que buscar son, además de lo que ya hablamos, ¿cierto? Que es la capacidad de manejo de secreciones, ya si es que hay presencia de secreciones en la vía aérea, vamos a revisar si es que hay algún cuerpo extraño, ¿ya? Y si existe algún cuerpo extraño en la vía aérea, existen algunas maniobras para la persona que se mantiene consciente, como es la maniobra de Heimlich, ¿cierto? Eh, pero si es que el paciente ya no responde y ya no está respirando, tenemos que tratar de sacar el cuerpo extraño de la vía aérea si es que es fácilmente removible y nos sentimos seguros para hacerlo, y si no, ni siquiera intentarlo, ¿ya? Nunca se debe intentar retirar un cuerpo extraño a ciegas, ¿ya? O si no nos sentimos seguros de que podemos retirar ese cuerpo extraño. Y luego de eso, iniciar nomás las ventilaciones de rescate con la... con la idea de empujar ese cuerpo extraño hacia distal, hacia uno de los pulmones y poder ventilar el otro pulmón que quedó desobstruido. También tenemos que manejar las secreciones, ¿cierto? Esto se logra con algo tan simple como es la aspiración, ¿ya? En un contexto prehospitalario podemos colocar al paciente de cúbito lateral y tratar de sacar cualquier exceso de secreciones que tenga el paciente. En un contexto intrahospitalario ya podemos ocupar la aspiración. Y no se olviden de considerar, evaluar si el paciente tiene prótesis dentales. Cuando hacemos manejo básico de vía aérea, va a depender de cada situación si retiramos o no las prótesis dentales. Pero es importante evaluar si tiene o no tiene, porque al momento de intubar puede ser un alivio para el reanimador el retirar las prótesis dentales, lo cual facilita mucho la laringoscopía. Ya vamos a hablar más de esto más adelante.
Existen también dispositivos orofaringios, como la famosa cánula Mayo, que permite también mantener una vía aérea abierta en un paciente, especialmente cuando está inconsciente. Y de hecho, esa es la única utilidad que tiene la cánula Mayo, porque una persona consciente te va a rechazar la cánula Mayo, ¿ya? La va a escupir hacia afuera, ¿ya? Y también nos sirve para evaluar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Ya? Si yo sospecho que mi paciente perdió la capacidad de proteger su vía aérea e intento colocarle una cánula Mayo y el paciente me rechaza la cánula Mayo, eso me deja tranquilo de que el paciente está protegiendo su vía aérea. ¿Ya? Es una forma de evaluar también. Por lo tanto, en un paciente que deja de responder, y especialmente cuando deja de respirar, es importante instalar una cánula Mayo para permitir que la lengua mantenga su posición, no se vaya hacia atrás, creándonos más obstrucción de la vía aérea y permitiéndonos ventilar mejor al paciente. Tiene su técnica de instalación que la pueden revisar después en esta imagen o en la bibliografía que se les adjunta. Luego vamos a iniciar una ventilación asistida. ¿Ya? Esto es la famosa bolsa máscara, bolsa válvula mascarilla, también conocido como AMBU, ¿ya? Que es nuestra principal herramienta para poder asistir la ventilación en un paciente, ¿ya? Este aparato se compone de una bolsa que nosotros apretamos para poder ventilar al paciente, un reservorio que permite la acumulación, la concentración de oxígeno y también la eliminación, una válvula que permite la eliminación del CO2 y una otra válvula que permite el paso de aire que estamos en el fondo estrujando hacia el paciente y una mascarilla que permite hacer un sello con la cara del paciente para otorgar una ventilación en un ambiente lo más hermético posible. Y siempre es bueno, como ya se mencionó, apoyarse con un dispositivo orofaringio. También existen dispositivos nasofaringios para permitir un mejor paso de aire hacia la vía aérea baja. ¿Cuándo utilizar el AMBU? Cuando tenemos pacientes que no respiran, pacientes apneicos, o cuando fallamos la intubación. Esas son las principales indicaciones de ventilación asistida con AMBU. ¿Cuándo no debería utilizarse? Cuando tenemos traumas faciales complejos o algún defecto anatómico, alguna dificultad en la cara del paciente o en la vía aérea superior que nos impida un correcto selle de la mascarilla. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que como todo procedimiento médico tiene sus complicaciones, como es la incapacidad de ventilar. Vamos a ver qué se hace en esos casos, ¿ya? Porque el AMBU tiene su técnica y puede fallar la técnica, impidiéndonos ventilar a un paciente que no está respirando. Y también hay que tener en consideración que esto es una ventilación a presión positiva, por ende produce insuflación gástrica, lo cual aumenta el riesgo de regurgitación y con su consecuente aspiración de contenido gástrico. La técnica de el ambuceo, como se llama vulgarmente, o de la ventilación asistida, la pueden revisar después, pero es importante dejar claro que lo más recomendado es hacerlo con dos personas, ¿ya? Con dos reanimadores, uno que se encargue del sello de la mascarilla y otro que se encargue de la ventilación. Y en caso de fatiga del reanimador, pueden intercambiar estos roles, ¿ya? Y lo segundo más importante es siempre mantener un sello hermético entre la máscara y la cara del paciente, ¿ya? Manteniendo siempre la posición para la apertura de la vía aérea, como ya lo revisamos. Después pueden revisar en detalle esta técnica. Y la forma más recomendada de asistir unas ventilaciones en un paciente que no respira, que no responde, es manteniendo 8 a 10 ventilaciones por minuto, es decir, una cada 6 segundos. Esto para impedir la hiperinsuflación gástrica, para disminuir, mejor dicho, la hiperinsuflación gástrica, para impedir la retención de aire y con ende el aumento de CO2 a nivel sistémico, y esto también afecta directamente sobre el retorno venoso y la perfusión cerebral, ¿ya? Así que es importante mantener estas ventilaciones adecuadas.
Se recomienda presionar la bolsa solo con 2 dedos, con una presión mínima para producir una elevación del tórax. Esto es importante tenerlo claro porque, uno, debemos evitar el exceso de presión positiva para evitar la hiperinsuflación gástrica y para permitir un buen retorno venoso, pero también es importante tener claro que cuando uno asiste a una ventilación, no es tan importante ver la saturación de oxígeno, monitorizar la saturación de oxígeno, sino lo más importante es saber que estoy ventilando bien a mi paciente, ¿ya? Por ende, debo verificar que estoy produciendo una elevación del tórax con cada ventilación y mantener siempre la posición y el sello de la máscara a la cara. En quinto lugar, si es que nos encontramos en un contexto prehospitalario, debemos pedir oxígeno, ya sea llamando al SAMU o si es que en los lugares cuentan con equipos de primeros auxilios con oxígeno disponible. Y en un contexto intrahospitalario tengo que tener claro que siempre tengo que conectar mi ambú a una fuente de oxígeno y mantener un flujo máximo, que habitualmente son 15 litros por minuto. Para efectos prácticos en las clases, cuando hablemos de oxígeno al 100%, no nos vamos a referir específicamente a una FiO2 al 100%, sino que a un flujo máximo de oxígeno, ¿ya? Y esto lo vamos a mantener hasta que llegue la ayuda. En el caso, volviendo a nuestro caso clínico, ¿cierto? Que es en un contexto extrahospitalario. En resumen, entonces, manejo básico de la vía aérea. Primero, hay que abrir la vía aérea. Segundo, hay que posicionar y hacer un control cervical si es necesario, si es que sospechamos trauma cervical. Tercero, hay que examinar y permeabilizar la vía aérea. Cuarto, debemos preguntarnos si es necesario asistir la ventilación, ¿ya? En nuestro caso que revisamos, ¿cierto? El paciente no responde, no respira, así que era obvio que hay que asistir la ventilación, pero a veces no siempre es así, ya no siempre es necesario ambucear, ya vimos por qué, por el tema de la hiperinsuflación gástrica. Y en quinto lugar, siempre adicionar oxígeno, ¿ya? Bien, vamos a revisar 2 casos más y vamos a hablar ahora de manejo avanzado de la vía aérea. El caso 2 corresponde a un paciente de 25 años, motociclista, que sufre un accidente de tránsito de alta energía, como pueden ver en la imagen. Llega politraumatizado, con TEC grave, inmovilizado en una tabla espinal, con collarín espinal. eh, no tiene antecedentes mórbidos. A la evaluación primaria no maneja secreciones. Se instala una cálula Mayo, la cual el paciente no rechaza. Se mantiene hemodinámicamente estable y está en Glasgow 8. ¿Ya? Vamos a enfocarnos solamente en esos datos. No vamos a agregar, no vamos a hablar tanto de las lesiones porque no es objetivo de la clase. Y el caso 3 es una señora de 70 años, autovalente, que está hospitalizada en la unidad de emergencia con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, ATS-3, esperando traslado al servicio de medicina, ¿cierto? Tiene antecedentes de diabetes, hipertensión e hipotiroidismo, pero cuando usted recibe el turno en la urgencia, ve que la paciente está con mala mecánica ventilatoria, ha evolucionado mal con respecto a su ingreso, tiene mala respuesta a oxigenoterapia y ya se está comprometiendo de conciencia. Por lo tanto, usted decide que hay que intubarla. Vamos a hablar entonces de manejo avanzado de la vía aérea. Cuando tenemos un paciente con problemas en la vía aérea, siempre tenemos que preguntarnos si necesitamos intubar o no a este paciente, ¿ya? Eh, Cuando ya tomamos la decisión de intubar al paciente, lo primero que tenemos que evaluar es si la persona responde, respira, si tiene pulso, por supuesto, o si se encuentra en un estado perimortem, es decir, un paciente que está a punto de caer en paro cardiorrespiratorio. Si ese es el caso, la intubación tiene que ser a través de una metodología que se denomina CRACH, ¿ya? O intubación CRACH, o vía aérea CRACH también, ¿ya? Que significa intubar al paciente sin pasar medicamentos, sin hacer sin preoxigenar, sin hacer mayores cosas. O sea, simplemente llego e intubo al paciente, porque si no el paciente se va a morir, ¿ya?
Si es que no es el caso, si el paciente tiene respuesta, ciertas respuestas a estímulos, ya tiene em, tiene mecánica ventilatoria espontánea, ya, y tiene pulso, ¿cierto? Lo segundo que vamos a hacer es evaluar predictores de vía aérea difícil, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en un momento más. Si es que tiene predictores de vía aérea difícil, existen algoritmos de manejo de vía aérea difícil que no son objetivos de esta clase, pero lo principal es que ustedes tienen que pedir ayuda, ¿ya? Si es que se consideran inexpertos en el manejo de vía aérea avanzada y tienen un paciente con signos de vía aérea difícil, tenemos que pedir ayuda con personas que tengan experiencia intubando, ¿cierto? Y apoyarnos con ellos. Si es que no existe predictores de vía aérea difícil, vamos de inmediato a una secuencia de intubación rápida, que es lo que vamos a revisar a continuación. La secuencia de intubación rápida, también llamada SIR por sus siglas, consiste en la administración simultánea de un sedante junto con un bloqueador neuromuscular, ¿ya? Esta administración es virtualmente simultánea porque habitualmente primero sedamos y después bloqueamos, ¿ya? Pero para que se entienda el concepto es sedar y paralizar a un paciente con el objetivo de lograr un estado total de inconsciencia y flacidez para tener condiciones óptimas, generar las condiciones óptimas para una intubación endotraqueal. De tal manera, el objetivo final sería disminuir el riesgo de aspiración. Principalmente esto se hace en la emergencia como estándar, ¿cierto?, para intubar a los pacientes, porque debemos asumir, a diferencia de otros escenarios como puede ser el pabellón electivo, por ejemplo, donde el anestesista intuba a un paciente en una cirugía programada, eh, nosotros tenemos que asumir que todo paciente que llega a la emergencia viene con el estómago lleno y por ende la intubación orotraqueal es un riesgo alto de aspiración de contenido gástrico, lo cual puede aumentar la morbilidad y la mortalidad de mi paciente, que no es el caso de un pabellón electivo donde si es que todo que genera las condiciones de primero de evaluar bien un paciente antes del pabellón, ¿cierto? De programar el pabellón en el momento más adecuado para el paciente y que permite también llevar al paciente con el estómago vacío, ¿ya? En ayuna, ¿ya? Y eso disminuye considerablemente el riesgo de aspiración, cosa que no se puede lograr, por supuesto, en la emergencia por razones obvias. Y por eso existe la secuencia de intubación rápida. Es importante, como dijimos al principio de la clase, saber a quién vamos a intubar. Entonces, ¿cuándo intubamos? Existe esta mnemotecnia, que es el A, B, C, D, E, F de la intubación, ¿ya? Y que hace relación a la letra A, que viene de vía aérea, ¿cierto? Que es cuando necesitamos proteger y permeabilizar la vía aérea. Ya revisamos en un principio cuáles son los signos de pérdida de protección y o permeabilidad de la vía aérea. Letra B hace relación a breathing o ventilación, que es cuando existe alguna falla respiratoria, ¿ya? Como el caso 3 que presentamos, donde hay una falla en la oxigenoterapia y la paciente empeoró su mecánica ventilatoria. También está el caso de la hipercapnia, ¿cierto? La insuficiencia respiratoria global, em, entre otras causas ventilatorias per se. La letra C hace relación a la circulación y se refiere principalmente a la inestabilidad hemodinámica. Ya los pacientes, más que inestabilidad hemodinámica, es aquellos que tienen inestabilidad clínica. Ya es un paciente que está mal, a pesar de todo lo que yo le hago, sigue grave y todo parece indicar que el paciente va a seguir empeorando. Ya en este caso tenemos que considerar la intubación del paciente. La letra D de déficit neurológico, a todo aquel paciente que está con compromiso de conciencia, bajo sedación profunda, que es en el caso de los pacientes a veces, los pacientes agitados, los pacientes psiquiátricos o los pacientes con abstinencia en que tenemos que ocupar altas dosis de sedante. También puede ser como
una complicación de un procedimiento en donde aplicamos sedación para poder realizar un procedimiento y se nos pasa un poco la mano con la sedación. em, y también el caso del estatus epiléptico, ¿ya? Esos son también indicaciones de intubación orotraqueal. La letra E hace relación a la evolución, ¿ya? Aquellos pacientes que yo creo que van a evolucionar mal, un poco lo que ya estaba hablando sobre la inestabilidad clínica. Cualquier paciente, sobre todo cuando yo lo tengo que trasladar hacia otro sector o hacia otro recinto, hacia otra ciudad, que yo prevea que va a evolucionar mal, también tiene una indicación de intubación orotraqueal. Y finalmente la letra F que hace relación a los fighters o los luchadores. Todo aquel paciente que esté bajo agitación psicomotora peligrosa tanto para sí mismo como para el personal de salud que lo está atendiendo, un paciente que está tirando combos y patadas para todos lados, un paciente que está psicótico y está rompiendo cosas, se está pegando a sí mismo, tiene riesgo de, o un abuelito, por ejemplo, que tiene riesgo de caerse de la cama. Estos pacientes a veces hay que sedarlos profundamente y la sedación profunda nos lleva a la indicación de intubar, ¿ya? Entonces, esta es una forma fácil de acordarse de las indicaciones de intubación y que ustedes tienen que manejar. Las etapas clásicas de la secuencia de intubación rápida propuesta por la Sociedad Americana de Anestesistas, ¿cierto? Son las famosas 7P. Em, las famosas 7P. Que consisten en, uno, preparación de todo el material, del equipo, etcétera. Segundo, la preoxigenación. Tercero, la premedicación. Cuarto, realizar parálisis con inducción, que en realidad esto es, como les dije, es virtualmente simultáneo y debiera ser inducción siempre antes de la parálisis. Quinto, posicionamiento y protección. 6, pasar el tubo y probarlo. 7, manejo post-intubación, ¿ya? Las 7P de la secuencia de intubación rápida. Vamos a revisar cada una de estas etapas, pero es importante tener en consideración que no necesariamente son una seguida de otra, ¿ya? Esto es más mnemotécnico, más pedagógico para acordarse de todo lo que hay que hacer, ¿ya? Pero obviamente la situación de cada paciente va alterando esta secuencia según la necesidad. Con respecto a la preparación, recordar la mnemotecnia SOFAME, ¿ya? S de succión, tener todo el equipo de aspiración disponible, ¿ya? La O de oxigenación, tener equipos de oxigenoterapia en el fondo. La F de fármacos, siempre es importante tener todos los fármacos listos antes de realizar el proceso de secuencia de intubación rápida. La A de vía aérea, que son aquellos dispositivos, que es primero evaluar la vía aérea y tener dispositivos de manejo de vía aérea a la mano, vía aérea supraglótica, cánula Mayo, etcétera. M de monitorización, ¿ya? Siempre hay que conectar al paciente a monitor y monitorizar sus signos vitales constantemente. Y la E de equipo, que se refiere a tener el equipo humano necesario, el recurso humano necesario en el reanimador para poder intubar al paciente. Kinesiólogo, enfermeros capacitados, TENS de apoyo, etcétera. Un segundo intubador en caso de que yo falle la intubación, eso todo hay que tenerlo en consideración. Con respecto a la evaluación de la vía aérea, eh, hay que acordarse de esta mnemotecnia en inglés que es LEMON, ¿ya? L de look, ¿ya? Que es mirar externamente al paciente y buscar signos clínicos externos de eh, eh, vía aérea difícil. La E de evaluar regla de 3-3-2. La M de escala de Malampati o de obstrucción u obesidad. Y la N que hace relación a NEC, que es la movilidad del cuello. Vamos a revisar primero algunos predictores de vía aérea difícil. En general, cuando uno parte la evaluación de la vía aérea, uno mira al paciente y existen algunos signos físicos que por Gestalt te dicen que puede tener una vía aérea difícil, ¿ya? Algunos signos de que la vía aérea y la ventilación van a ser fáciles son aquellos pacientes que son delgados, que tienen un cuello largo, que están edentados, ¿ya? De forma total, ¿ya? Y los pacientes que están
completamente afeitados, aunque suene medio divertido. La verdad es que los pacientes que tienen mucha barba es difícil ventilarlos, asistir a una ventilación en caso de falla de la vía aérea. Y aquellos predictores de vía aérea y ventilación difícil son principalmente la obesidad, aquellos que tienen cuello corto, los pacientes edentados parciales, aquellos que tienen algunas piezas dentales menos. Esos pacientes en general son difíciles de intubar, ya son difíciles de manipular el laringoscopio dentro de su cavidad oral porque tiende a quedarse atascado entre medio de los dientes, el tubo puede rasgarse al pasar por entre medio de dos dientes, por ejemplo, etcétera. El prognatismo, ¿ya? Que es lo que sale ahí en la imagen, perdón, el retrognatismo, que hace difícil la apertura bucal para poder realizar la ventilación y la laringoscopía. Como ya mencionamos, el exceso de barba hace que sea difícil una ventilación de rescate y el aumento de partes blandas, por ejemplo, macroglosia, edema de mucosa oral o de la mucosa laringea, etcétera. Esas son cosas que tenemos que evaluar bien antes de realizar la intubación para poder prepararnos para lo que viene. Y por supuesto, el trauma facial complejo siempre puede ser un reto para la intubación y tenemos que prepararnos teniendo ayuda, ¿cierto? Llamar a alguien más experimentado en caso de que sea necesario. En cuanto siguiendo la evaluación de la vía aérea, existe una regla que se llama el 332, que lo pueden revisar también después, que es medir la apertura bucal, la distancia entre el hueso yoides y el mentón, y la distancia tiromental, la distancia que está entre la base del mentón y el cartílago tiroides, ¿ya? Y se denomina 332 porque uno evalúa cuánto mide la apertura bucal, que debiera ser de al menos 3 dedos, la distancia entre el mentón y el hueso yoides, que también debiera ser de 3 dedos, y la distancia tiromental, que debiera ser de 2 dedos. Por eso 3-3-2. Recuerden siempre evaluar si es que el paciente tiene prótesis, ya lo recomendable es mantener la prótesis dental, si es que la prótesis dental es total, se recomienda mantenerla durante la preoxigenación y sobre todo si vamos a ocupar ambú, porque permite un mejor sello con la máscara del ambú. Y al momento de intubar, siempre es bueno retirar las prótesis porque al momento de hacer la laringoscopía, uno, se nos va a hacer más fácil en un paciente edentado. Y segundo, que al momento de instalar el tubo podemos empujar la prótesis hacia la vía aérea, ¿ya? Así que siempre hay que revisar esto con detalle. Recuerden siempre que la presencia de prótesis dentales totales va a ser un alivio para ustedes como operadores o como reanimadores al momento de intubar, porque facilita la laringoscopía. La monitorización es súper importante. Ya vamos a ver que uno de los ejes principales del manejo del paciente durante la secuencia de intubación rápida es la prevención y tratamiento de la hipotensión arterial, porque la hipotensión mata a estos pacientes. Por lo tanto, tenemos que monitorizar bien sus signos vitales, en especial énfasis la presión arterial. También para tener una visualización de la saturación de oxígeno durante el proceso de intubación y, por supuesto, porque una de las complicaciones de la intubación orotraqueal es que el paciente caiga en un paro cardiorrespiratorio, ya por la hipotensión, ¿ya? Así que tengo que estar atento a los signos vitales constantemente. Y como les decía, como ya les estaba adelantando, el tema de prevención y tratamiento de la hipotensión, como concepto clave es que vamos a controlar la presión arterial de manera no invasiva cada 1 minuto. En cuanto al equipo, tengo que tener disponible tubos endotraqueales, por supuesto. No me voy a tener mucho acá porque esto lo pueden leer, pero siempre debemos tratar de utilizar el tubo más grueso posible, a menos que yo vea alguna dificultad en la vía aérea, que me diga que esa vía aérea puede ser de menor calibre. Por supuesto, tengo que usar un tubo también de calibre más bajo, pero en general el concepto en los adultos es utilizar el tubo más grueso posible. Ahí hay algunas recomendaciones y también les coloco esta imagen más que nada para decirles que existen aplicaciones en los teléfonos móviles que nos permiten calcular el tamaño del tubo para el paciente, tanto adulto como pediátrico.
Y siempre recuerden tener un plan B, C y D, ¿ya? Como concepto general, el plan A, ¿cierto? Sería intubar al paciente que perdió su vía aérea, pero tengo que tener también a la mano la disponibilidad de un dispositivo supraglótico en caso de que me falle la ventilación. Tengo que tener especialistas o alguien experimentado en vía aérea disponible en caso de que yo falle. Y también tengo que saber realizar una vía aérea quirúrgica en caso de que todo lo demás falle, ¿ya? Eso como concepto general. Entonces, el primer plan es intubar, el segundo plan es ventilar a mi paciente. Si falla la ventilación, puedo instalar un dispositivo supraglótico. Después, una vez que ya la ventilación esté asegurada, voy a buscar ayuda, que sería el plan C, y el plan D, ya el último plan sería realizar una vía aérea quirúrgica. Tercero, la preoxigenación. En mi opinión, la etapa más importante de la secuencia de intubación rápida. Uno simplemente no puede intubar a un paciente si no lo preoxigena bien. Es un concepto importante que se tienen que meter en la cabeza. El objetivo de la preoxigenación principalmente es mejorar la saturación de oxihemoglobina y barrer el nitrógeno alveolar, de tal manera de que al momento de realizar la anestesia y la parálisis del paciente, me permita un mayor tiempo de apnea con una saturación decente, digamos, que me permitan a mí tranquilamente intubar al paciente en ese periodo de apnea. Y también me permite menos complicaciones, mejorar la morbimortalidad de este paciente, mejorar la perfusión cerebral y a los órganos. Eh, Aquí más gráfico, ¿cierto? La preoxigenación, lo que me permite en el fondo es, bueno, como concepto general, primero debemos tener claro que en los alvéolos no hay solo oxígeno, ¿cierto? Hay aire, ¿ya? Y el aire se compone principalmente de nitrógeno, oxígeno y CO2, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, al darle oxígeno a altas concentraciones a este paciente, la metodología que sea, si yo logro una buena concentración de oxígeno en los alvéolos, voy a barrer ese aire hacia afuera y lo voy a concentrar con puro oxígeno. Voy a sacar el nitrógeno, que es el gas que permite mantener abierto el alvéolo durante el intercambio gaseoso, y voy a saturar este alvéolo solo con oxígeno. Entonces, se va a llenar de oxígeno, permitiéndome durante el periodo de apnea mantener abiertos los alvéolos y seguir con el intercambio gaseoso a pesar de que el paciente ya no está respirando, ¿ya? Y por otro lado, como podemos ver en este gráfico, eh, la, la preoxigenación durante el periodo de apnea, ya este gráfico representa el periodo de apnea, ya el paciente ya no está respirando, acá vemos el tiempo que pasa de apnea y qué pasa con la saturación de oxígeno. En una persona normal de 70 kilos, sana, generalmente, por ejemplo, un paciente que se va a intubar de forma electiva porque está comprometido de conciencia, qué sé yo, porque hasta tiene un compromiso paulatino de conciencia, o vemos que va a requerir la intubación para un traslado seguro, o por ejemplo, un paciente que va a pabellón electivo. Si yo hago una correcta preoxigenación por 3 a 5 minutos, que es lo que se recomienda, yo puedo mantener esta saturación de oxígeno cercana al 100% por hasta 7, 8 minutos, ¿ya? O sea, arriba de 90% de 7 a 8 minutos, ¿ya? Lo cual es bastante, o sea, me permite un tiempo considerable para yo poder intentar intubar a este paciente. Pero la realidad de la emergencia es acá, ¿cierto? El paciente que está moderadamente enfermo. eh, en el caso de los pacientes normopesos moderadamente enfermos, podríamos llegar a un periodo de apnea seguro con saturaciones arriba de 90% de 4 a 5 minutos. Pero también existen los pacientes con vía aérea difícil, los pacientes obesos, y en el caso de los niños, por ejemplo, donde se ha visto que con una excelente preoxigenación, lo máximo que podemos lograr con una saturación sobre 90% es entre 2 a 3 minutos, ¿ya? Entonces esto, de todas maneras, es un tiempo considerable para poder intentar intubar, ¿ya? Si yo no realizo una buena preoxigenación en este periodo de apnea, el paciente rápidamente va a caer la saturación y no me va a dar tiempo para un intento de intubación, ¿ya? Por eso es importante la preoxigenación. También es importante durante la preoxigenación
proteger la columna cervical, ¿cierto? Eh, Primero que todo, hay que tener claro que si yo tengo una sospecha de trauma cervical, no puedo realizar maniobras de apertura de la vía aérea, no puedo movilizar el cuello, no puedo mover la cabeza, por lo tanto, lo único que me queda es la tracción mandibular, ¿ya? Y la inmovilización de ese paciente, ¿ya? Y por ende se recomienda siempre ventilar, si es que voy a ocupar AMBU, ventilar a cuatro manos, como se llama, o sea, con dos reanimadores, también hacer una inmovilización cervical manual, ¿ya? El collarín espinal, primero que todo, no es el gol estándar para inmovilizar cuello, ¿ya? La mejor inmovilización es la manual, ¿ya? Y segundo, el collarín también me impide una buena apertura bucal, lo cual me dificulta tanto la ventilación como la laringoscopía. Por ende, se recomienda realizar inmovilización manual, tener a alguien inmovilizando el cuello mientras peroxigeno, mientras ventilo, mientras intubo al paciente. Posicionar en el caso de que no tengamos una sospecha de trauma cervical, recordar la mnemotecnia, ¿cierto? Oreja al esternón, cara paralela al cielo. ¿Ya? Entonces voy a elevar la cabecera a 30 grados y voy a alinear la cabeza de tal manera que alinee el esternón con el conducto auditivo externo. ¿Ya? De tal manera que pueda alinear los tres ejes, ¿cierto? La cavidad oral con el eje orofaringeo, el eje faringeo y el eje laringeo. En el paciente obeso mórbido, a veces vamos a tener que hacer esfuerzos para elevar más el torso y la cabeza para poder producir esta posición en rampas, ¿ya? Oreja al esternón, cara paralela al cielo. Y en el paciente que está inmovilizado, que está con sospecha de trauma raquimedular dorsolumbar y que tengamos alguna dificultad para movilizar al paciente, podemos colocar la camilla en Trendelenburg inverso, em, que sería una opción, digamos, para poder llevar el peso del cuerpo por gravedad, ¿cierto?, hacia caudal y disminuir la presión intratorácica, lo que nos permite ventilar mejor. Esta es la misma razón por la cual ocupamos la posición en rampa en los pacientes obesos. Ahora, ¿con qué preoxigenar? ¿Ya? En general, lo que más vamos a ocupar en la urgencia, porque es fácil de utilizar y impide una presión positiva que nos aumente el riesgo de hiperinsuflación gástrica, es la mascarilla de no recirculación, también conocida como mascarilla con reservorio, ¿ya? Esta mascarilla puesta a 15 litros por minuto o más nos permite mantener una saturación, una FiO2 cercana al 100%, con un flujo y una presión adecuadas para mantener un buen intercambio gaseoso y poder saturar los alvéolos con oxígeno. Pero si lo comparamos con otras metodologías, sería la peor metodología, ¿ya? De todas maneras, es la recomendada en personas que ventilan espontáneo y que son capaces de mantener saturaciones sobre 90%, ya por las razones que ya acabamos de explicar, ¿ya? Pero en general, si lo comparamos a través de capnografía, que es como el método gold estándar para evaluar el intercambio gaseoso y la preoxigenación, solamente logramos una capnografía de 57%, ¿ya? Por otro lado, tenemos la cánula nasal de alto flujo, que nos permite manejar flujos de 40 hasta 60 litros por minuto de oxígeno. En general es una buena metodología, pero igual queda corto con respecto a la fracción expirada de oxígeno, ¿ya? En, en cuanto al Ambú, también es un buen método, ya no es tampoco gol estándar y tenemos el defecto de que produce presión positiva y por ende aumenta la hiperinsuflación gástrica. En el caso de la mascarilla con reservorio, cuando lo ocupamos a más de 15 litros por minuto, que es lo que se denomina flujo flash, como sale ahí, ¿ya?
que permite buenas fracciones expiradas de oxígeno, ya hasta un 86%. ¿Ya? Entonces esos alvéolos están casi saturados de oxígeno, a diferencia de la mascarilla con reservorio ocupada solo a 15 litros por minuto. Y el mejor caso, el mejor método, que es casi comparable a la mascarilla en flujo flash, es el BiPAP, ¿ya? O la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Pero por sus limitaciones, por su complejidad, no es muy practicable en la emergencia. En conclusión, entonces, si el paciente ventila espontáneo y es capaz de mantener buenas saturaciones arriba de 90% por sí solo, lo vamos a preoxigenar con mascarilla con reservorio en flujo flash, ¿ya? Y esto consiste en abrir completa la llave de la válvula de oxígeno, ¿ya? Este medidor en general llega hasta los 15 litros por minuto, pero si tú sigues abriendo la válvula, sigue aumentando el flujo de oxígeno, ¿ya? Lo cual desde el punto de vista clínico en un paciente estable, no tiene utilidad porque no nos permite saber cuál es la FiO2 del paciente. Pero para efectos de preoxigenar, sí está demostrado que aumenta la concentración de oxígeno casi al 100%, la FiO2, y como ya vimos por métodos más exactos como es la medición de la fracción expirada de oxígeno, llega hasta casi un 86%, lo cual es súper adecuado para una preoxigenación. ¿Ya? Por lo tanto, mascarilla con reservorio en flujo flash, es decir, abrir la llave al máximo, que sea ruidosa esa preoxigenación, un flujo de aire potente. Y si es que el paciente no ventila bien o no logra saturar, en general lo que se recomienda más de 95% con la mascarilla con reservorio en flujo flash, entonces vamos a tener que asistir esa ventilación, ya sea a través de AMBU o lo más adecuado, pero es difícil de aplicar, como les dije en la emergencia, sería el BiPAP, ya la ventilación mecánica no invasiva. Recordar que la técnica de ambuceo debe ser la adecuada, la pueden revisar después, pero si la realizan, si estuviéramos solos, ¿cierto? Como reanimadores entrenados, tendría que ser con técnica CE, ¿cierto? Manejando un buen sello de la máscara a la cara. Esta técnica la podrían revisar después, la pueden buscar en la bibliografía, ¿ya? Pero lo más adecuado, como se les mencionó previamente, es ventilar a cuatro manos, ¿ya? Es decir, dos reanimadores, uno generando sello de la mascarilla con ambas manos y el otro apretando la bolsa del ambú. Cuarta etapa de la secuencia de intubación rápida es premedicar y reanimar. La premedicación tiene como objetivo mitigar las reacciones adversas asociadas a la manipulación de la vía aérea. Como ya sabrán, nuestra vía aérea está inervada por varias vías nerviosas y tenemos varias funciones que tienen que ver con el sistema simpático y parasimpático, ¿ya? Por ende, la manipulación de la vía aérea en un paciente despierto puede generar varios problemas, entre ellos la activación de reflejos protectores de la vía aérea, como son la tos, las arcadas, lo cual puede llevar a la regurgitación y por ende la aspiración de contenido gástrico. Existe una estimulación simpática que puede aumentar la frecuencia cardíaca generando taquiarritmias, puede aumentar la presión arterial produciendo urgencias hipertensivas y puede aumentar también la presión intracraniana, generando en el peor de los casos una hipertensión endocraniana. Pero también se estimula el parasimpático, lo cual se ve más en niños, donde se produce bradicardia. Y en el caso de los adultos, en el caso de las personas en general, en todas las edades, se puede producir broncoespasmo, ¿ya? Por lo tanto, para poder, en algunos casos donde hay más riesgo de producir estimulación simpática o estimulación parasimpática o de reflejos protectores de vía aérea, debemos administrar algunos fármacos para mitigar estas reacciones adversas. Y cuando se premedica, lo que se recomienda es administrar idealmente al menos 3 minutos antes de intubar. En caso de que la intubación sea muy urgente, se recomienda administrar 1 minuto antes de intubar. Para acordarse de las indicaciones de premedicación, existe esta mnemotecnia también que es ABCR, ¿ya? La letra A significa asma, la B es de brain
and Babies, ya que significa cerebro y bebés, para acordarse que en los niños, aunque no es objetivo de este curso, en los niños hay que, también existen indicaciones de premedicación por sí solas, la C de cardiovascular y la R de, para acordarse de que hay que reanimar al paciente durante la secuencia de intubación rápida. Eh, En el caso de la letra A, asma, se refiere a aquellas situaciones en donde hay aumento de la resistencia de la vía aérea, ¿ya? Estos son cualquier tipo de limitación crónica del flujo aéreo, de características obstructivas, la EPOC, aquellas patologías con inflamación de la vía aérea, como puede ser la anafilaxia, la quemadura de vía aérea, edema, angioedema, etcétera. En el caso de B o brain, hace referencia a patologías del sistema nervioso central que se pueden descompensar con aumento de la presión intracraneana o aquellas que ya tienen un efecto de hipertensión intracraneana. Por ejemplo, el TEC grave, los accidentes cerebrovasculares, las infecciones del sistema nervioso central, hidrocefalia, hemorragias intracerebrales, aneurismas, abscesos, tumores, etc. La letra C de cardiovascular se refiere a aquellas patologías que pueden comprometer la hemodinamia del paciente por estimulación del sistema nervioso simpático o que se pueden complicar también por hiperactivación del sistema simpático. Estos son los síndromes coronarios agudos, las disecciones aórticas, la hipertensión arterial severa, las taquiarritmias, ¿ya? Ya vamos a ver la última parte de la premedicación, que es la reanimación. Ahora nos vamos a enfocar como en los fármacos, ¿ya? Con respecto a aquellos pacientes que presenten aumento de la resistencia vía aérea, lo más simple, fácil, pero que requiere tiempo antes de intubar, ¿cierto? Es la administración de beta 2 agonistas. Si tuviéramos beta 2 agonistas endovenosos, como el salbutamol endovenoso que existe en otros países, podríamos administrar eso, ¿ya? Pero lo que hacemos normalmente en nuestro medio es inhalar al paciente, ¿ya? Pufiarlo de manera adecuada con salbutamol o nebulizarlo si es que se puede nebulizar. Recuerden que no hay superioridad demostrada entre la nebulización y los puff, así que en realidad da lo mismo cuál elijan. Eh, y si es que no se logra la terapia inhalatoria, ¿cierto? Antes de intubar, podemos administrar lidocaína, ahí aparecen las dosis, que es un fármaco que no tiene mucha evidencia, pero que se ha visto in vitro que produce relajación de la musculatura lisa a nivel bronquial, lo cual permite disminuir la resistencia a la vía aérea. Pero recordad que está contraindicado en los bloqueos AB de alto grado y en las enfermedades del nodo sinusal, porque al bloquear los canales de sodio, que esa es la principal acción que tiene, puede producir bloqueo del nodo aurículo-ventricular y producir bradicardias extremas, paro cardiorrespiratorio, entre otras. Cuando existe aumento de la presión intracraneana o nos preocupa de que aumente mucho la presión intracraneana en nuestro paciente con la intubación, el gol estándar, la primera elección, el fármaco de primera línea es el fentanilo, que se ocupa en dosis de 2 a 3 microgramos por kilo, ¿ya? Hay que tener, sí, harta precaución en pacientes con depresión respiratoria o pacientes choqueados, ¿ya? Ahí es preferible no utilizarlo, ¿ya? Aunque tengamos este riesgo de aumento de la presión intracraniana, porque el fentanilo puede producir justamente eso, deprimir más al paciente desde el punto de vista respiratorio y causar una apnea, eh, empeorando las condiciones de intubación o puede inestabilizar más a un paciente que está choqueado, ¿ya? Así que hay que evitar su uso en estos pacientes. Como alternativa para los pacientes inestables o con depresión respiratoria está la lidocaína, ¿ya? Pero recordar que tiene sus contraindicaciones y que no tiene mucha evidencia tampoco en el tema del aumento de la presión intracraniana, que solo han sido demostrados sus efectos in vitro y no in vivo. En caso de tener una emergencia cardiovascular, ¿ya? También se recomienda la administración de fentanilo, ¿ya? Pero recordar evitar su uso en pacientes con depresión respiratoria severa y pacientes en shock, ¿ya? Entonces, en un paciente infartado o en un paciente con síndrome aórtico agudo o que está con crisis hipertensiva y que necesita intubarlo por alguna razón, siempre y cuando no esté choqueado ni con depresión respiratoria, puede ocupar el fentanilo para mitigar ese efecto simpático que tiene la intubación orotraqueal.
¿Ya? Con respecto al fentanilo, el efecto que tiene principalmente es producir una respuesta simpática significativa, o sea, perdón, disminuir una respuesta simpática significativa en los adultos, ya como ocurre en las emergencias cardiovasculares, como les decía, las taquiarritmias, eh, crisis hipertensiva y que puede producir aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Ahí están las dosis estándar. En general se recomienda administrar 3 minutos antes de intubar al paciente, pero no, no se debería utilizar en pacientes con depresión respiratoria o pacientes que están choqueados, ¿ya? Y cuando estamos premedicando, cuando ocupamos varios medicamentos durante la premedicación, es recomendable administrar al último y esperar los 3 minutos antes de administrar el sedante y el bloqueante neuromuscular. Con respecto a la reanimación durante la intubación, esto es una etapa súper importante y que tenemos que estar más que premedicación, lo metí dentro de la sección de premedicación, pero más que premedicación es algo que tenemos que estar haciendo constantemente antes, durante y después del proceso de secuencia de intubación rápida, ¿ya? Que es prevenir la hipotensión, porque la hipotensión arterial periintubación aumenta la mortalidad hospitalaria de forma significativa, empeora el pronóstico de nuestros pacientes. Y en la emergencia tenemos la particularidad de que atendemos pacientes que están más enfermos, que están más críticamente enfermos, y eso aumenta el riesgo de hipotensión durante la intubación. Por ende, se recomienda como medida preventiva siempre durante la secuencia de intubación rápida, mientras preparamos el material, preoxigenamos, etcétera, controlar la presión arterial cada 1 minuto, ¿ya? Porque en la urgencia habitualmente esto lo hacemos de manera no invasiva, así que no tenemos un monitoreo constante de la presión arterial. Y constantemente evaluar para predecir, prevenir y tratar la hipotensión durante la intubación. Con respecto a la predicción y la prevención de la hipotensión, existen tres ejes principales que debemos tomar en cuenta para como signos premonitorios de que el paciente se va a hipotensar durante la intubación. Estos son la presencia de múltiples comorbilidades, principalmente la diabetes mellitus, la EPOC, ¿ya? Las enfermedades respiratorias obstructivas, ¿ya? En general, como el asma y la EPOC. em, los pacientes adultos mayores, los pacientes de edad avanzada son más propensos a hipotensarse durante la intubación y existe un parámetro un poco más objetivo que se ha estudiado últimamente, aunque no tiene mucha evidencia todavía, que es el shock index, ¿ya? O el índice de shock, que es simplemente dividir presión arterial sistólica por frecuencia cardíaca, ¿ya? Cuando esta relación es de 0,8 o más, en general te dice que el paciente probablemente se va a hipotensar, ¿ya? Es en el fondo, también se ocupa en contexto de shock para cuando los pacientes están con signos de shock, pero no están hipotensos, sirve como para diagnosticar el shock en el fondo. ¿Ya? Cuando un paciente, por ejemplo, está muy taquicárdico, pero tiene presiones arteriales relativamente normales, pero al sacar el shock index está con 0,8 o más, en general ese paciente ya se considera choqueado. ¿Ya? Por lo tanto, en estos pacientes, pacientes que tienen muchos antecedentes, que son adultos mayores, o sea, que están en edad extrema, o que tienen un shock index de 0,8 más, se recomienda volemizar activamente a los pacientes, reponer volumen desde un principio y durante toda la secuencia de intubación rápida, ¿ya? Activamente estar volemizando al paciente, ¿ya? Con cristaloides, por supuesto. En caso de que el paciente se hipotense o siga hipotenso, a pesar de mi manejo con volumen, puedo agregar drogas vasoactivas, ¿ya? Y esta que aparece acá es una metodología como rápida de rescate para administrar vasopresores para poder aumentar la presión arterial, que es los vasopresores en dosis push, ¿ya? O push dose, como se llama en inglés, ¿ya? Lo pueden revisar en esa página que aparece ahí. Ahí pueden revisar cómo se preparan, pero la idea es diluir la adrenalina, que es lo que tenemos más al alcance en nuestro medio, de manera de poder administrarla en pequeños bolos para apretar esos vasos sanguíneos y aumentar la presión arterial durante la intubación, ¿ya? Esto paralelo, ¿cierto?, a la reposición de volumen constante que vamos a hacer durante la secuencia de intubación rápida.
Una alternativa mejor que la adrenalina es la fenilefrina, ya que tiene efecto alfa puro, no tiene efecto inotrópico, no aumenta la frecuencia cardíaca tampoco, em, pero sí aumenta la perfusión coronaria, lo cual podría aumentar el gasto cardíaco. Por lo tanto, es una alternativa mucho mejor que la adrenalina en general, pero no está muy disponible en nuestro medio, ¿ya? Pero para que sepan que existe y que eso sería como lo ideal, la fenilefrina. ¿Y por qué les hablo de la push dose? Porque en general la droga vasoactiva, como verán en la clase de shock, la droga vasoactiva de elección de primera línea es la noradrenalina, ¿ya? Pero es difícil prepararla, ¿cierto? O sea, toma tiempo preparar una infusión de noradrenalina, hay que calcular dosis, entonces es mucho más lento el proceso. Por eso es mejor tener a la mano en pacientes que se puedan intubar, tener preparados drogas vasopresores en dosis push. Siempre debemos estabilizar al paciente antes de intubar. Como ya se ha comentado, la hipotensión mata a los pacientes durante la intubación. Por eso hay que, manejar, reanimar al paciente constantemente durante la secuencia de intubación rápida, reponer volumen si es necesario, agregar drogas vasoactivas, ya sea en push dose o en infusión continua, para tratar esa hipotensión arterial. Y recordar los signos premonitorios de hipotensión. Resumen entonces de la parte de premedicación. A, de asma, resistencia viaria aumentada, ¿cierto? Como el asma, la EPOC, las limitaciones crónicas del flujo aéreo. Vamos a, como primera línea, nebulizar o pufiar con salbutamol. Si no es posible por las condiciones del paciente o porque ya la intubación es inminente, podemos administrar lidocaína como segunda alternativa, recordando sus contraindicaciones. B, de brains, cuando hay riesgo de hipertensión endocraniana, vamos a premedicar con fentanilo. Si es que no hay fentanilo o existen contraindicaciones para el fentanilo, vamos a ocupar lidocaína. Y esto tiene que ser administrado al último en la fase de premedicación y 3 minutos antes de pasar el tubo. La letra C de emergencias cardiovasculares, administrar fentanilo también, pero por supuesto evitar su uso en pacientes que están choqueados o que tienen depresión respiratoria. Y recordar que se debe administrar 3 minutos antes de intubar. Y finalmente, cuando el paciente está choqueado, reanimar activamente con cristaloides, agregar drogas vasoactivas si es necesario, estabilizar primero al paciente antes de intubar y por supuesto no utilizar fentanilo. Quinta etapa, parálisis con inducción. ¿Ya? Primero, bueno, el objetivo es llevar al paciente a un estado de inconsciencia y luego de relajación muscular de forma rápida y total. Para poder realizar esto hay que calcular las dosis correctamente antes de intubar para evitar estar titulando las dosis, porque la idea es llevar a un estado de inconsciencia total sin producir mayores molestias al paciente y también evitando una complicación de esta etapa que es paralizar al paciente y que no esté sedado adecuadamente, lo que le produce un estado de conciencia con parálisis, ¿ya? Y eso puede llevar a traumas psicológicos posteriores y todo el tema. Los inductores más ocupados en la urgencia son estos cuatro, existen más, pero estos son los que más se ocupan en nuestra unidad de emergencia, en nuestra, digamos, en nuestra medicina de urgencia. Esto es el etomidato, la ketamina, el propofol y el midazolam. En ese orden de importancia lo vamos a nombrar, ¿ya? Con respecto al etomidato, también, que me gusta llamar a mí el emperador, porque es el favorito de la urgencia, ya es el fármaco que debería utilizarse siempre como primera línea para intubar en la urgencia, porque es el anestésico ideal, en generalmente, o mejor dicho, es cuasi ideal, ya, porque le falta la pura analgesia. En general, produce una excelente sedación, amnesia, produce el efecto hemodinámico, o sea, la hipotensión que puede llegar a producir el etomidato es prácticamente insignificante, prácticamente inexistente, ¿ya? Ahí están las dosis. Como advertencia es que puede producir mioclonías importantes, lo cual a veces se confunden con convulsiones, ¿ya? Así que hay que usarlo y tomar en cuenta esto, que a veces los pacientes se ponen a hacer mioclonías importantes durante el proceso de intubación y eso puede asustar a un operador inexperimentado, ¿ya? Disminuye el umbral convulsivo, así que los pacientes pueden convulsionar más con el etomidato, ¿ya? Pero es bastante seguro en general, ¿ya? Por eso es de primera línea, ¿ya?
no hipotensa, no deprime la parte respiratoria, por lo tanto también la puedo ocupar para procedimientos invasivos. O mejor dicho, no deprime tanto la mecánica ventilatoria, ¿ya? Porque sí produce depresión respiratoria. La ketamina, yo le llamo la reina, ya vendría a ser también como uno de los top de la anestesia. Eh, es un excelente anestésico y además tiene la particularidad de que produce analgesia, por lo tanto también es como de elección en procedimiento, en sedación procedimental. Uno de las ventajas, pero también un problema que tiene la ketamina es que estimula la secreción de catecolaminas, la secreción adrenérgica. ¿Ya? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta la presión intracraniana. También por esto mismo tiene un efecto broncodilatador. Así que eso lo transforma en una ventaja en el paciente que está choqueado, ¿ya? Pero también es una desventaja en el caso del paciente que está con taquiarritmias, que está con crisis hipertensiva o que está con aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Las contraindicaciones relativas son aquellas patologías del sistema nervioso central con aumento de la presión intracraniana y en taquiarritmias, ¿ya? Porque primero puedo manejar la taquiarritmia antes de administrar la ketamina, aunque igual no es recomendable, pero sí se ha visto en los últimos estudios en que es segura en pacientes con aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Así que por eso lo del sistema nervioso central en realidad es como una contraindicación relativa. Pero sí o sí tenemos que tener claro que no podemos utilizarlas en emergencias cardiovasculares, como el síndrome coronario agudo y la disección aórtica, por este efecto adrenérgico que tiene la ketamina, que puede empeorar la perfusión miocárdica, puede aumentar la presión arterial, aumentando la mortalidad de un paciente con disección aórtica, por ejemplo. Bueno, y ahora vamos a hablar de Propofol, que también tiene un excelente efecto anestésico, tiene hartos beneficios, entre ellos que produce broncodilatación también, tiene un efecto anticonvulsivante y por sí solo disminuye la presión intracraniana, lo cual lo hace una buena alternativa para pacientes con estatus epiléptico, por ejemplo, o que están con TEC grave. El problema del propofol es que produce hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria muy significativa, lo cual limita su uso en la unidad de emergencia. Tiene efectos cardiovasculares deleterios a corto y largo plazo, lo cual también lo hace una mala elección para los pacientes de mayor edad y, o que tienen antecedentes cardiovasculares importantes. Y también produce una depresión del volumen intravascular, lo cual se relaciona con la hipotensión que ya mencionamos. Por ende, no es una buena alternativa en la urgencia, pero podría utilizarse, podría preferirse versus el etomidato, por ejemplo, en pacientes que tienen riesgo de convulsionar, como por ejemplo los pacientes con TEC grave, los pacientes que están con estatus epiléptico o que ya convulsionaron, que los vamos a intubar para proteger su vía aérea, ¿ya? Siempre y cuando el paciente, por supuesto, no esté choqueado y no tenga antecedentes cardiovasculares importantes que me contraindiquen el uso del propofol. ¿Ya? Entonces, su uso en general es muy limitado en la urgencia. En el caso del midazolam, se los menciono para decirles que se olviden de su existencia. Ya, el midazolam es pésimo, es malo como sedante para la secuencia de intubación rápida. Tiene beneficios, sí, que produce una buena amnesia, también tiene un efecto anticonvulsivante. Y el otro beneficio es que en realidad es el que está más disponible en los carros de paro en los sistemas de salud chilenos. El problema es que produce hipotensión significativa, también produce bradicardia, depresión miocárdica. Este efecto suele ser más importante que el que produce y más prolongado que el que produce el propofol. No es recomendable en adultos mayores porque también al ser lipofílico tiende a aumentar su vida media en los adultos mayores y por ende es más difícil después la desconexión de la ventilación mecánica en un futuro en la UCI, ¿cierto? Por lo tanto, teniendo etomidato, teniendo ketamina, en un servicio de urgencia, yo no debería tener por qué ocupar midazolam, ¿ya? Hay que olvidarse de este fármaco que por muchos años se ocupó en los servicios de urgencia del país porque era el único que estaba disponible. En resumen, entonces, con respecto a la inducción, de primera elección siempre el etomidato, ¿cierto? Eh, para los pacientes que están choqueados, además de reanimarlos adecuadamente, podemos ocupar la ketamina para un poquito apretar esa presión arterial y con el efecto secundario de que podemos producir taquiarritmias, ¿cierto? Hay que tener ojo con eso.
pero acordarse que está contraindicado en caso de emergencias cardiovasculares. En los pacientes que estén muy agitados o que estén convulsionando en estatus epiléptico o que tengan riesgo de convulsionar, el TEC grave, siempre y cuando estén estables, podemos ocupar el propofol como primera opción, debido a que recuerden que el etomidato disminuye el umbral convulsivo. Y como último recurso, cuando estamos en un servicio de urgencia que no tenemos disponibilidad de los otros tres, tendremos que ocupar el midazolam, ya que el midazolam, y aunque tuviéramos el propofol disponible, el midazolam a corto plazo produce menos hipotensión que el propofol, ¿ya? El problema es que su efecto es prolongado, por lo tanto ese efecto hipotensor se puede prolongar. Por lo tanto es importante reanimar bien a estos pacientes si es que no tengo otras opciones anestésicas. Con respecto a los bloqueadores neuromusculares, breves palabras, ya existen dos grandes grupos, los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes lo que hacen es imitar la acción de la acetilcolina, ¿ya? Por ende, producen una despolarización, producen estimulación de los receptores de acetilcolina, eh, produciendo despolarización, lo cual lleva a contracción muscular y, de forma desorganizada. Esto genera las famosas fasciculaciones, ¿ya? Y lo que lo hace bloqueador neuromuscular es que no se hidrolizan por la acetilcolinesterasa, por ende producen una relajación muscular prolongada, que es lo que no alcanza a producir la acetilcolina porque se hidroliza por esta enzima, ¿cierto? Acá el principal agente que ocupamos es la succinilcolina. Y por otro lado, los no despolarizantes son antagonistas competitivos de la acetilcolina. Por ende, no estimulan los receptores de acetilcolina y impidiendo su despolarización. ¿Ya? Producen relajación muscular en el fondo porque no llega la acetilcolina a ese receptor. El principal representante de esta familia es el rocuronio, ya de los que usamos en la urgencia. La succinilcolina, como les dije, es un bloqueante neuromuscular despolarizante de acción corta. Su inicio de acción es de 45 a 60 segundos, lo cual se evidencia clínicamente por el inicio de las fasciculaciones, ¿ya? Eso es una ventaja que tiene la succinilcolina, que es muy fácil darse cuenta que ya está haciendo efecto, porque aparte de que el paciente deja de respirar, eh, se ven las fasciculaciones, ¿ya? Cuando inician las fasciculaciones ya puedo estar seguro de que la succinilcolina está haciendo su efecto y puedo intubar al paciente. Y su duración es corta, lo cual también es un beneficio, 6 a 10 minutos, porque en caso de que yo falle esa vía aérea, el paciente podría recuperar su ventilación espontánea luego de este de este corto tiempo. Algunos problemas que presenta la succinilcolina es que puede producir una reacción estaminérgica que simula la anafilaxia, ¿ya? Así que puede producir como un cuadro similar a la anafilaxia. Y tiene muchas contraindicaciones, pero en general, en el uso único que le damos en la urgencia, en general es muy seguro, ¿ya? Las contraindicaciones absolutas, en general, está el antecedente de la hipertermia maligna, porque puede producir hipertermia maligna, pero esto en la urgencia es súper difícil de averiguarlo, así que en realidad no lo pescamos mucho. Y pacientes con enfermedades neuromuscular por denervación, ¿ya? Algunas distrofias musculares. En general, estas contraindicaciones tienen que ver más con el uso prolongado de la succinilcolina, por ejemplo, en un contexto de UCI, cuando se quiere neurobloquear a un paciente. ¿Ya? Así que en la urgencia en general no existen contraindicaciones para la succinilcolina. Eh, sí, en los pacientes que han tenido ACV dentro de la última, o sea, de más de 72 horas por el tema de la presión intracraneana, la rhabdomiólisis, aquellas quemaduras también de más tiempo de evolución y la hipercalemia severa porque una de los efectos de la despolarización muscular es que aumentan el potasio extracelular, ¿ya? Y en estas patologías, estas tres últimas patologías tienen que ver más con eso, ¿ya? Pero en general, como les digo, la succinilcolina es segura y por su efecto corto, su vida media corta, es recomendada como primera opción en intubadores con poca experiencia. En el caso del rocuronio, es un bloqueante no despolarizante de acción intermedia, ¿ya? Su dosis se calcula por peso ideal, eso es súper importante tenerlo en cuenta, ya no por peso real. El inicio de acción es más largo, 45 a 60 segundos, eso pues,
es una desventaja versus la succinicolina, y también está la desventaja que la duración es larga, ya hasta 45 minutos, incluso hasta 60 minutos, ya, y es dosis dependiente. A más dosis, va a ser la duración del efecto. Pero en general es muy seguro, prácticamente no tiene contraindicaciones. Em, pero el problema es que como es de acción más prolongada en un intubador con poca experiencia, o incluso en un paciente con vía aérea difícil, en un operador con experiencia, em, puede ser puede ser contraproducente porque al fallar la vía aérea su efecto dura más, lo cual me va a dificultar la ventilación asistida. En resumen, entonces, en el paciente hipotenso, ah, como recomendaciones en el paciente hipotenso, ya que hablamos de inductores y de bloqueante neuromuscular, lo primero, ¿cierto?, es reanimar, ¿ya? Eh, Cuando tengo un paciente hipotenso, puedo ocupar el etomidato como primera elección en general. También puedo utilizar la ketamina si es que no tengo etomidato por el efecto que tiene de aumentar la presión arterial. Pero en general, lo que se hace con los pacientes hipotensos, lo que se recomienda es disminuir la dosis de los anestésicos a la mitad, ¿ya? Y aumentar la dosis de los bloqueantes neuromusculares. En el caso de la succinicolina y el rocuronio, ahí están las dosis que se consideran dosis altas, ¿ya? Entonces, reanimar bien al paciente, eh, disminuir el anestésico, la dosis de anestésico a la mitad, ¿ya? Preferir el etomidato, ocupar la ketamina como segunda opción, no utilizar propofol, por supuesto, no utilizar midazolam, no premedicar con fentanilo, nuevamente lo repito, y aumentar la dosis de la succinicolina o del rocuronio, lo que vaya a ocupar para paralizar, ¿cierto? 6, pasar el tubo y probarlo, ¿ya? Bueno, lo primero es que en los tiempos que estamos actualmente hay que usar elementos de protección personal siempre al momento de intubar, ¿cierto? Protección ocular para evitar las salpicaduras, ya mascarilla adecuada. Hoy en día estamos ocupando la mascarilla N95 y pechera, guantes para protegerse, ¿cierto? Por el tema de riesgo de aerosoles. La laringoscopía solo se debe intentar una vez flácido el paciente, ¿ya? Así que hay que asegurarse de que mi inducción y mi parálisis fueron adecuadas, ¿cierto? Que el paciente ya está dormido, que está relajado, y ahí recién puedo intentar una laringoscopía para evitar el reflejo nauseoso, la tos y que me regurgite el paciente y que aspire. No voy a entrar mucho en detalle sobre la técnica de la laringoscopía, solo mencionar que algunos conceptos clave que el laringoscopio está diseñado en general para ocuparse con la mano izquierda, ¿ya? Puede ocupar la mano derecha para acomodar la vía aérea del paciente, presionándola hacia abajo y hacia los lados para mejorar la visualización de las cuerdas vocales, ¿ya? Y también en el caso del trauma cervical, o en verdad, bueno, puede ocupar la técnica a cuatro manos en el paciente sin trauma cervical para que un segundo operador me mantenga la hiperextensión de la cabeza, ¿ya? La correcta posición para poder visualizar bien la vía aérea. Y en el paciente con trauma cervical que me mantenga la inmovilización cervical, ¿ya? Y algo que es súper importante, que es maximizar la vista laringea, ¿ya? Esto se logra metiendo un poquito el laringoscopio de tal manera de buscar la epiglotis, que es esta estructura que está acá, ¿ya? Una vez que encuentre la epiglotis, alinear el laringoscopio con la epiglotis y seguir avanzando para encajarlo acá, en la vallécula, ¿ya? Y una vez encajado el laringoscopio en la vallécula, voy a obtener esta vista, que es, eh, bueno, acá debería estar el laringoscopio, ¿cierto? Aquí visualizo la epiglotis bien levantada y bajo ella se visualizan las cuerdas vocales y luego los procesos aritenoides, ¿ya? Esta es la mejor vista laringea, ¿ya? Esto es lo que tenemos que lograr en una laringoscopía cuando vamos a intubar en la urgencia, ¿ya? Una vez pasado el tubo, vamos a probarlo. El gol estándar para probar el tubo es la capnografía, ¿ya? La presión expirada de CO2, ¿ya? Si no contamos con eh, em, este gol estándar, debemos ocupar otras metodologías que son menos precisas, pero el objetivo es confirmar que el tubo endotraqueal está en la vía aérea,
que no cayó en el esófago y que no está monobronquial, lo cual puede producir varios problemas. Los signos poco confiables, pero que se pueden utilizar como alternativa a la capnografía para probar el tubo, es que hay un empañado del tubo con la respiración, la auscultación del murmullo pulmonar en ambos campos pulmonares, junto con la ausencia de ruidos hidroaéreos en el estómago, ya de gorgoteo gástrico al momento de la ventilación. Podemos solicitar una radiografía de tórax, lo cual solo nos va a servir para medir la profundidad del tubo endotraqueal, pero no nos asegura que está en la vía aérea. Y el ultrasonido, pero que lamentablemente es operador dependiente. Existen signos ultrasonográficos que podemos ocupar en la urgencia para ver que el tubo está en la vía aérea. Finalmente, el manejo post-intubación. De acá, lo más importante es fijar bien y de manera cuidadosa el tubo endotraqueal, corroborar la posición periódicamente y descartar que se nos movió el tubo, de que está monobronquial, de que se produjo algún neumotórax por barotrauma, ¿ya? Seguir manejando la hemodinamia al paciente, nunca detenerse en eso, ¿ya? Hay que seguir previniendo y tratando la hipotensión. Iniciar ventilación mecánica, vamos a conectar el tubo a un ventilador mecánico e iniciar pseudoanalgesia según los protocolos de cada centro. Aunque lo recomendado es la combinación de midazolam con fentanilo, eventualmente también se puede iniciar propofol en infusión continua con fentanilo. Ahora, ¿qué pasa si durante este procedimiento no logro intubar al paciente? Ya, lo primero es guardar la calma y pedir ayuda. ¿Ya? Si estoy solo en el reanimador y no hay otro intubador conmigo en el reanimador, lo primero que voy a hacer es pedirle a alguien que me busque a otro intubador, ¿ya? Para tenerlo como apoyo en caso de que no logre intubar en varios intentos. Vamos a evaluar la vía aérea, que no se nos haya quedado nada en el tintero, ¿cierto? De que efectivamente esté sin secreciones, de que no tenga cuerpo extraño, de que no hayan prótesis dentales, y preguntarnos si vamos a intentarlo de nuevo o si vamos a dejarle el procedimiento a un intubador de mayor experiencia. Y no se olviden que mientras hago todo esto, tengo que ventilar a mi paciente, porque probablemente va a estar bajo efectos farmacológicos todavía y ese paciente no va a estar respirando. Por ende, buena técnica de sellado de la máscara del ambú a la cara y empezar a reiniciar la ventilación asistida, o iniciar la ventilación asistida, mejor dicho, eh, para intentar rescatar el intercambio gaseoso de ese paciente. ¿Ya? Ahora, si con eso no pude intubar al paciente y más encima no lo puedo ventilar, no logro ventilar adecuadamente a mi paciente con ambú, ¿ya? Ahí voy a tener que empezar a ocupar mi plan B, plan C, plan D, ¿cierto? Lo primero es que si tengo disponible un dispositivo supraglótico como la máscara laringia, puedo intentar la instalación de esta máscara laringia y probar la ventilación a través de este dispositivo. Ahora, es importante considerar que la máscara laringia solo se debe ocupar en este escenario. En el escenario no puedo intubar, no puedo ventilar, porque no sella la vía aérea y no disminuye el riesgo de regurgitación. De hecho, su instalación inadecuada o si es una instalación muy apurada y con mucha presión en la vía aérea, puede producir regurgitación y aumentar el riesgo de aspiración en los pacientes. Por lo tanto, es un sistema de rescate solamente. Y cuando ya todo se va a la B, ya, es decir, no puedo intubar, no puedo ventilar, no puedo instalar máscara laringia o instalé máscara laringia y aún así no logro ventilar al paciente. eh, ya intenté 3 veces intubar al paciente, un segundo operador intentó intubar 3 veces al paciente. Ya vamos a tener que entonces plantearnos una vía aérea quirúrgica para intentar rescatar a ese paciente. Hoy en día lo único que se recomienda como vía aérea quirúrgica es la cricotirotomía. Antiguamente, hasta hace un poco tiempo, en verdad, existía la punción cricoidea, ¿ya? Que se hacía con aguja, pero en realidad no ha demostrado su efectividad, así que hoy en día lo que se prefiere es bisturí y cortar la vía aérea para instalar ya sea un tubo endotraqueal o una ¿cómo se llama? Una sonda de traqueostomía en la vía aérea. Recuerde siempre tener plan A, B, C y D, ¿ya? Entonces, tener dispositivos supraglóticos a la mano, tener un segundo operador
un segundo intubador cerca y estar entrenados en vía aérea quirúrgica. Eso es súper importante para salvar estas situaciones que afortunadamente son las menos, pero hay que estar preparados en el caso de que fallemos la vía aérea. Entonces, para cerrar, para terminar con el desarrollo de los casos clínicos que habíamos visto, el caso 2 entonces, el motociclista de 25 años que se accidenta, que llega con TEC grave y decidimos intubarlo porque está en Glasgow 8 y le instalamos una cánula Mayo y no la rechaza, ¿ya? Esos son sus signos vitales, está con frecuencia cardíaca de 45, presión arterial de 160,98, saturando 99% ambiental, ¿ya? Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pondríamos al paciente su cabecera a 30 grados, ¿cierto? Considerando que en los politraumatizados se recomienda retirar la tabla espinal de manera inmediata, como lo vamos a ver en la clase de reanimación del trauma. eh, y podemos movilizarlo en bloque, ¿ya? Entonces colocamos la cabecera de la camilla a 30 grados. Podemos retirar el collarín para facilitarnos la apertura de la vía aérea y ocupar la inmovilización manual durante todo el procedimiento. No olvidar preparar, evaluar la vía aérea, monitorizar al paciente. Preoxigenar en este caso puede ser con oxígeno flujo flash por máscara con reservorio o de no reinhalación, ya que el paciente está saturando bien ambiental, ¿ya? Así que acá lo único que tenemos que lograr es saturar esos alvéolos con oxígeno y no tanto oxigenar al paciente. Eh, Reevaluar la presión arterial cada 1 minuto, previniendo la hipotensión, ¿cierto? Acá si nosotros calculamos si ustedes hacen el ejercicio de calcular el shock index, vamos a ver, recuerden que es presión arterial sistólica dividido por perdón, la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial. Vamos a ver que nos da 0,2, 0,3, por ahí, ¿ya? Entonces, eso nos dice que el paciente tiene baja probabilidad de hipotensarse. Para proteger la presión intracraniana podemos ocupar fentanilo, ¿ya? 2 gamma kilo por kilo endovenoso, esperar 3 minutos antes de intubar mientras preoxigenamos y preparamos todo. Y para sedar, yo pondría como esto, la verdad es que les pongo las dos opciones, pero como opinión personal yo ocuparía Propofol como primera opción, ya que el paciente está súper estable y em, tiene riesgo de convulsionar, ¿cierto? Y el etomidato disminuye el umbral convulsivo, ¿ya? Así que yo ocuparía propofol en este caso como primera opción. Pero lo que se recomienda en las guías del TEC grave es utilizar etomidato, ya por riesgo-beneficio, en realidad el riesgo de hipotensarse y disminuir la perfusión cerebral en el TEC puede ser deleterio. Succinicolina, siempre como primera opción en en intubadores no experimentados. Y luego de eso, intubar utilizando la técnica 4 manos, ¿ya? Es decir, manteniendo la inmovilización cervical, que un operador puede ser un TENS o un enfermero entrenado, inmovilizar el cuello mientras uno intuba. El caso 3 veíamos que era una abuelita de 70 años, autovalente, que con una neumonía que se complica, ¿cierto? Con mala respuesta a oxigenoterapia, compromiso de conciencia. Está con frecuencia cardíaca 128, presión arterial de 82,58, saturando 90% con una naricera a 3 litros, ¿ya? Con una frecuencia respiratoria de 24, pero está agotada, está respirando superficial, ¿ya? Así que decidimos intubarla. ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, posicionar en rampa, ¿cierto? No hay trauma cervical, así que podemos extender la cabeza, oreja al esternón, cara paralela al cielo y cabecera a 30 grados para permitir una buena apertura de la vía aérea. Recuerden preparar, evaluar la vía aérea y monitorizar. Esta paciente puede estar ocupando prótesis dentales. Vamos a evaluar si es que tiene prótesis, si tiene secreciones, etc. Preoxigenar, acá tendremos que evaluar la utilidad de la mascarilla con reservorio, con flujo flash. Si es que no logramos saturar adecuadamente con esa mascarilla, vamos a tener que ambucear a la paciente, porque es una paciente que ya está teniendo mal intercambio gaseoso, ¿cierto? Como está hipotensa, ya aquí no vale la pena calcular el shock index, porque ya está hipotensa, pero si hiciéramos el ejercicio, ¿cierto? Frecuencia cardíaca dividido por la presión arterial sistólica, nos da aproximadamente 1,5, 1,6 el índice de shock. O sea, la paciente ya está choqueada ya, pero es como para que hagamos el ejercicio, es como con fines académicos, ¿cierto?
Pero la paciente está hipotensa, está taquicárdica, está choqueada. Por lo tanto, vamos a volemizarla, ¿ya? Yo ocuparía Ringer, partir con un bolo de 500 ml endovenoso mientras hago toda la secuencia de intubación rápida y seguir reponiendo cristaloides, seguir reponiendo bolos de Ringer durante todo el procedimiento. Reevaluar la presión arterial cada 1 minuto. Si es que la paciente no responde con el primer bolo de volumen, le daría adrenalina en push, consideraría iniciar una infusión continua de nueva adrenalina y una vez estable la paciente, disminuiría, o sea, ocuparía tomidato, primero que todo, primera opción, como siempre, la primera elección en la urgencia, pero disminuiría la dosis del etomidato a 0,15 miligramos por kilo, que es la mitad de la dosis habitual, y aumentaría la dosis de succinilcolina. Total, es una paciente que ya está comprometida a conciencia, por ende no necesito sedarla tanto, pero sí necesito asegurar de que va a estar con una buena relajación muscular y hemodinámicamente estable durante la intubación. Y con eso poder intubarla. Breves palabras sobre la intubación crash. ¿Ya? La intubación crash se refiere a cuando llegamos e intubamos a un paciente sin hacer secuencia de intubación rápida, sin utilizar medicamentos, sin reanimarlo, nada. ¿Ya? Esto está recomendado solamente en pacientes que no responden, no respiran, es decir, están en paro respiratorio y mantienen pulso, ¿cierto? O el paciente que está muy grave, está muy inestable, está a punto de morirse, ¿cierto? Está a punto del paro cardiorrespiratorio. Este paciente hay que intubarlo de manera inmediata, sin preoxigenar, sin premedicar, sin nada, porque en realidad no vale la pena. El paciente se nos va a morir si intentamos una secuencia de intubación rápida con administración de fármaco y todo que lo pueden hipotensar más y llevar a la muerte, ¿ya? Entonces, en esos casos es que ocupamos la intubación crash. A lo más, en caso de que tengamos una vía aérea difícil, podemos agregar un bloqueante neuromuscular. Si efectivamente el paciente no responde a estímulo y no está respirando, podemos agregar un bloqueante neuromuscular para hacer el intento de intubación con una relajación muscular máxima. Entonces, para finalizar, recordar los conceptos claves. El manejo básico de la vía aérea es fundamental, es importante para el intercambio gaseoso y mantener una buena perfusión cerebral. Hay que tener claro a quién vamos a intubar, recordar el A, B, C, D, E, F de la intubación. La preoxigenación adecuada, que es para mí la etapa más importante de la secuencia de intubación rápida. Siempre tener un plan B, C y D, ¿ya? Premedicar en situaciones correctas y no sobreutilizar fármacos de premedicación, especialmente el fentanilo, que puede deprimir a mi paciente y puede hipotensarlo más. Maximizar la vista laringia. Para esto hay que practicar, ¿cierto? Hay que tener claros los conceptos teóricos, pero hay que practicarlo también. Y finalmente, pero lo más importante en mi opinión de todo esto es prevenir y tratar la hipotensión, porque esto mata a los pacientes durante la intubación. Eso ha sido la clase de manejo de vía aérea para la urgencia. Eh, Cualquier duda me la pueden hacer al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias y nos vemos.